Bien, pues precisamente estábamos leyendo acerca de esas proezas y hablábamos especialmente de cuando Israel había salido de Egipto y cómo Dios había dividido el mar Rojo en dos. Y ahora pues vamos a seguir hablando acerca de ese Dios poderoso, ese Dios que nos tiene a nosotros en su mano y que además de depender de Él podemos tener toda la confianza de que Él siempre va a obrar para nuestro bien. La primera parte del Salmo nos hablaba de unas aflicciones, de unos enemigos poderosos que estaban profanando el templo, y de una tristeza profunda y una indignación que tenía el salmista por ver cómo se pisaban las cosas más santas, ¿no? Y pues hoy, sin embargo, el salmista empieza a recordar las proezas que Dios había hecho. Y bien, pues ahora vamos a ver esta parte, la última parte de esto que estábamos viendo, de los versículos 15 al 17. A ver qué nos dice esto. Carlos, ¿quieres leerlos, por favor? Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Aquí estamos viendo también que habla de unas proezas, pero aquí también habla de su magnífico poder en la creación. Entonces vamos a ver primeramente el número 15. Abriste la fuente y el río y secaste ríos impetuosos. ¿Cómo es esto de que este versículo habla de dos acciones contrarias? La primera es: abriste fuentes y ríos. A mí me lleva a pensar de que abriste esos lugares, esas fuentes, de esos torrentes de aguas en un lugar que no existía. En un lugar, y ese lugar que no existía pues era un desierto, ¿no? ¿Te has puesto a pensar lo formidable que fue aquel milagro de la peña? Es impresionante. Si tú estuvieras en un desierto y buscaras cavar un pozo o buscaras un manantial del agua, ¿lo buscarías en una peña? ¿Cavarías en una peña? Seguramente buscarías algún lugar en donde hubiese plantitas, que estuviese un poquito más blando para tratar de cavar, y no en una peña árida, sin nada de vida, ¿no? Bueno, en el primero de los dos, este milagro que estoy hablando sucedió dos veces en la historia, en ese tránsito que tuvo Israel en el ejército, en el desierto. La primera vez Dios le pidió que golpeara la peña, y la segunda vez que le hablara. Bueno, la segunda vez también Moisés la golpeó, lo desobedeció, pero aún así Dios se glorificó. ¿Qué hubiera sido si Moisés hubiera obedecido? Imagínate la escena. Moisés le habla a la peña delante de la congregación y la peña hubiera sacado las aguas. Qué impresionante hubiera sido ese milagro. Tan solo con hablarle, Moisés, con el poder de Dios, pudo sacar agua de esa peña. Bueno, aunque Moisés, desgraciadamente, por un error no lo glorificó, pero Dios siempre tiene la gloria delante de nosotros. Sabemos perfectamente que Él hubiera podido hacer. ¿Sabes? ¿De dónde creó Dios todo lo que existe? De la nada. ¿Y sabes qué? Aún eso está comprobado científicamente. ¿Sabes de qué está hecha la materia? De nada. Los espacios interatómicos son enormes, comparables como los espacios interestelares. Eso es impresionante conocer. Entonces, Dios de la nada creó todo. ¿Cómo creó Dios al mismo pueblo de Israel?
de dos hombres ya de edad muy avanzada, que nadie se hubiera podido imaginar que ellos iban a tener no solamente una descendencia, sino una descendencia peculiar, un pueblo a través del cual Dios iba a traer su ley, iba a traer la salvación, iba a traer el evangelio, iba a traer el Mesías. Así es Dios. Él saca abundancia y así. Y ahora, ¿en qué se puede esto aplicar a nuestra vida? ¿Sabes? Él saca abundancia y bendición de las situaciones que nos puedan parecer contrarias. ¿Sí? Aquella situación o aquella prueba que puedes estar pasando, Dios tiene un buen propósito. Dios puede traer bendición de eso. Dios puede también traer a bendición de personas, y de hecho son las personas que Él usa, personas que a veces nadie da 2 centavos por ella. Esas son las personas que poderosamente usa Dios. Moisés es un ejemplo. Moisés no se atrevía a hablar en público, es que no se atrevía a hablar en público, ¿no? Decía, Señor, ya que yo soy tartamudo, ¿no? Jeremías. ¿Tú has leído ese primer capítulo de Jeremías en donde es el llamado, Dios le hace su llamado al profeta Jeremías? Es impresionante porque dice, Señor, no puedo hablar ya aquí que soy niño, ¿no? O sea, me siento como un niño, ¿qué puedo yo decir? Y entonces Dios lo reprende y dice, no digas que eres un niño, porque a todo lo que te mande irás y dirás todo lo que yo te diga. Así que Dios saca de la nada, hace todo. Dice Salmos 107, versículos 33-35. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Es exactamente lo mismo que estamos hablando. Vuelve el desierto en estanques de aguas. Imagínate el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Isaías 41, del 17 al 20, habla también de esto. Dice, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Por qué hace eso Dios de sacar ríos y fuentes del desierto y en este caso de parar ríos caudalosos? Para que sepan que el que ordena aquí es Dios. Fíjate que en la versión NTV, ¿alguien quiere leer este versículo, el 15 en la versión NTV? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Versículo de qué libro? 15 es el Salmo que estamos viendo, el 74, versículo 15. Porque me llama mucho la atención cómo habla de los ríos impetuosos. Ya lo tengo. Sí, Pati, por favor. Hiciste que brotaran los manantiales y los arroyos, y secaste ríos que jamás se secan. Exactamente. Naturalmente no se secarían esos ríos. Esto nos puede enseñar también algo que pasó con los israelitas. Dios no solamente hizo el milagro de separar las aguas en el Mar Rojo, sino también lo hizo en el río Jordán. ¿Sabes? Los ríos desde siempre han sido algo de bendición y ha sido algo de mucha importancia para el hombre. Tú puedes ver que desde la antigüedad los ríos fueron los que detonaron las civilizaciones. Grandes ciudades y civilizaciones se situaron cerca de ríos. Por ejemplo, tenemos a Mesopotamia, ¿no? Su mismo nombre lo dice, la tierra que está entre dos ríos. Egipto creció por el río Nilo. Ajá. Porque no solamente es un abastecimiento de agua que se puede beber, sino también se utilizaba, sobre todo más en la antigüedad, como un medio de
de transporte, una vía de comunicación muy importante. Inclusive, las naciones antiguas consideraban los ríos como deidad. Los egipcios consideraban un dios al río Nilo. Ajá. Sin embargo, ¿qué constituía el Jordán para los israelitas que iban llegando a la tierra prometida? Una barrera, un obstáculo, exactamente, para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que demostró Dios? Que esa barrera, que ese obstáculo, para Él no era nada. Él lo dividió. Muy probablemente las naciones de esos lugares que se abastecían de ese río, del río Jordán, también lo consideraban como un dios. Probablemente lo consideraban como un dios. Bueno, Dios enseñó, Dios el Creador enseñó que Él está muy por encima de un río caudaloso. Y así, hay muchas cosas que el hombre hoy en día, que el hombre secular alaba. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo hoy en día es muy alabado. Ajá. El que tú te des tu lugar por tus propios méritos, por la forma como te plantas, ¿no? Por lo que eres. ¿Sabes que eso puede constituir? Lo que para muchos es una virtud, eso puede constituir un estorbo para que tú confíes en Dios. Así que Dios hace cesar esos ríos que nunca dejan, que no pueden dejar de cesar, ¿no? Ves también, me recuerdan estos ríos impetuosos, hombres y mujeres, que han abierto sus bocas y han alzado sus ojos en orgullo contra Dios, que niegan y no solamente niegan la deidad, sino se burlan de los preceptos de Dios, de la pureza, de la fe, de tantas cosas que para Dios son valiosas. ¿Sabes? Por un momento ellos van a estar, pero llegará el momento en que ya no van a estar. Qué terrible será aquellos que parecían los grandes paladines del mundo hablando contra Dios, negando su existencia, muchos de ellos. Qué terrible va a ser el momento en que ellos se enfrenten a ese Dios. Imagínate que les diga a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no solamente no creíste en mí, sino también por qué te atreviste a ser discípulos que tampoco creyeran en mí? Ajá. Así que no te dejes deslumbrar por todo eso, ¿no? Por tantas voces, por tanta gente que vocifera en contra de los principios de Dios. Porque al final de cuentas, ellos terminarán sus existencias, ¿no? 16 y 17. Tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. ¿Sabes qué dicen estos dos versículos? Bueno, primero estábamos viendo, acuérdate, vimos hasta el 15 las proezas que había hecho Dios. Ajá. Y lo referimos mucho a esa historia de Israel en el desierto. Pero ahora te está hablando de algo que tú y yo conocemos, que nos es familiar. Dios controla el día y la noche. ¿Sabes qué? Él los creó en los primeros capítulos de Génesis. Génesis 1 dice, y sea la luz, y la luz se hizo. Y Dios separó las tinieblas de la luz. Él hizo los días. ¿Y sabes qué es lo que es impresionante? Muchos detractores de la palabra dicen, es que es ilógica la forma como te mencionan, como mencionan la creación. ¿Cómo es posible que Dios creó la luz en el primer día y que Dios haya creado el sol en el cuarto día? Ajá, ¿sabes? El sol, la luna y las estrellas vinieron por causa del hombre. Sí, todos esos astros ayudan al hombre a poder contar los tiempos. Luz, Dios es luz en sí mismo.
Dios hubiera podido idear otra forma de manifestar esa maravillosa energía. Sin embargo, en el cuarto día, Dios creó aquellos que iban a ser depositarios de la luz, ¿no? Ajá. Y ¿sabes qué es impresionante? Dios, al decir el versículo, tuyo es el día, tuya también es la noche, es que Dios tiene cuidado de nosotros tanto en el día y en la noche. Dios es el que vela nuestro sueño, como también es el que cuida nuestros pasos durante el día. Dice, tú creaste el sol, tú estableciste la luna y el sol. ¿Sabes qué es impresionante? Al hablar de estas dos grandes lumbreras, no solamente vemos que una da la luz y la otra la refleja, sino que también, como decía, establecen nuestros tiempos. El hombre desde la antigüedad ha podido saber contar los días, contar los meses, contar los años a través de todo esto. También Dios, hemos visto cómo da señales a través del cielo. Dios habla también a través de esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que Dios tiene cuidado de los tiempos para con nosotros. Cuando tú estás en medio de una prueba, tú y yo debemos saber que esta prueba es temporal y que así como Dios planeó perfectamente la duración de un día, de un mes y de un año, así también Dios planeó perfectamente la duración de tu prueba. Así que esto nos debe de alentar. Este tiempo que estaba viviendo el salmista de quebranto y aflicción, algún día pasaría y daría lugar a la consolación. Lo vemos esto en Eclesiastés 3, 1, 4 y 11. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vemos los diferentes tiempos que pueden pasar nuestras vidas, pero vemos arriba de todos ellos a un Dios que tiene perfecto cuidado y control de todo esto. ¿Sabes? Hay un tiempo para todo. Y este es un tiempo de gracia para que nosotros podamos aprovecharlo para vivir para Cristo o para conocerle si no lo conocemos aún. Así que este tiempo de gracia pasará también. Y Dios también dice, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Esto me recuerda mucho a aquella predicación, aquel discurso que dio Pablo en Atenas, en donde Pablo estaba diciéndole a los atenienses que Dios había fijado nuestros límites del tiempo y nuestros límites de la habitación. Siempre Dios ha fijado el tiempo en que has vivido y el lugar en donde tú te encuentras. A través de la historia bíblica tú puedes ver cómo en un principio la humanidad estaba todo junta, pero de repente un día Dios decidió que se dispersara, y se dispersaron y se dieron las grandes migraciones. Y hubo gente que se fue a lugares tan recónditos que duraron milenios aislados en esos lugares. Y de repente un buen día, en una buena época, porque eso no se hizo solamente en un día, hace aproximadamente 500 años, de repente otra vez se empiezan a redescubrir esas partes y esos sitios recónditos del mundo, y ahora con la tecnología ya todos esos lugares se hacen muy cercanos, ¿no? La otra vez estaba yo haciendo un pedido y me impresionaba que la persona que estaba del otro lado del internet estaba en China, ¿no? Es impresionante saber esto, saben que todavía no puedes entender. Bueno, Él establece nuestros límites. El lugar
la familia y el tiempo en el que vives han sido planeados por Dios para buscarte, encontrarte y para que tú les sirvas. ¿Cuántas veces no podríamos haber pensado, me hubiera encantado conocer a Moisés, porque así esto me hubiera facilitado mi vida espiritual, ¿no? Yo estoy seguro que no. Lo que tú vives espiritualmente el día de hoy, lo hubieras vivido como él, ¿no? No. Dios planeó perfectamente este tiempo, las personas que te rodean. Y algún día Dios pedirá cuentas de esto, ¿no? Ajá. Pero con todo esto, dice, también hay un punto muy importante y que quiero comentárselos. El verano y el invierno tú lo formaste. Sabemos todos que hay 4 estaciones, ¿no? ¿Por qué? O sea, curiosamente no menciona la primavera y el otoño, menciona curiosamente el verano y el invierno. ¿Qué características tienen en las 4 estaciones el verano y el invierno? Bueno, son completamente opuestas, pero además son estaciones extremas, ¿no? Generalmente a uno le gusta más la primavera o le gusta a uno más el otoño. Pero en muchos países no pueden vivir en verano allí, o tampoco pueden vivir en invierno, ¿no? Y cosa curiosa, ahora conocemos que tanto el invierno y el verano se dan al mismo tiempo, ¿no? En la Tierra, ¿no? Es un asunto curioso. Bueno, nosotros en nuestra vida también pasamos por esas situaciones extremas, pasamos por ese invierno, pasamos por esos veranos, esos inviernos en donde pues probablemente por alguna tristeza pasamos una depresión, en donde en esa depresión tenemos que confiar en Dios y como mucha gente, hay gentes en Canadá por ejemplo que no salen de sus casas en muchos días porque hay la nevada, porque está oscuro y que tienen que hacerse de provisiones para no salir en esos días de invierno. Bueno, a veces Dios te puede tener en esta situación, no puedes salir de ese lugar en donde estás y viene depresión a tu vida. Bien, pues en esa depresión del alma Dios trae su palabra para poderte calentar. Pero hay veces, por otra parte, que la prueba es muy sofocante, como el calor del verano, y en donde pues realmente tú tienes en ese momento que también a través de la palabra recordar las promesas de Dios que te van a refrescar como hielo en el verano. Bien, qué hermoso es conocer y reflexionar sobre el poder de Dios. Reflexionar primeramente como lo hizo Asaf, o el descendiente de Asaf, en los hechos poderosos que hizo Dios en la antigüedad. Pero también reflexionar en su poder en la creación que conocemos y entender que Dios tiene el control de lo que el día de hoy estoy viviendo. Con esto en mente vamos a poder pasar a la siguiente y última parte del Salmo, una oración diferente. Asaf, o el descendiente de Asaf, oró de una manera distinta. Oró sabiendo que aunque seguía la misma aflicción, pero ya el problema ya no era tanto de él, ya el enemigo ya no era tanto de él, sino más bien, como decimos coloquialmente, se lo endosó a Dios. Y de hecho, en cierta manera, tus pruebas, tus aflicciones, Dios quiere que tú se las endoses. ¿Por qué? Porque la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Bien, terminamos aquí. Alex, un comentario. El otro día estaba leyendo Isaías y en los últimos versículos del capítulo 64 leí en el 10, 11 y 12: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Estaba leyendo sobre todo los 2 primeros y dije, ¡qué barbaridad! Porque eso el profeta Isaías lo dice, o sea, él tuvo un periodo muy largo profetizando, pero llegó hasta Ezequías.
Y luego vinieron todavía, hasta que se pasó esto, como 99 años. Seguramente la gente debe haber dicho, ja, ja, ja. O sea, hasta el templo, ¿no? Hasta la ciudad, todo. Ya parece. Y se cumplió. Y a mí me impacta, y yo pensé, qué fiel es Dios, porque en su palabra nos advierte. Como dice en Hebreos, siempre Él ha hablado, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero nuestra actitud muchas veces es, no va a pasar. Y sí me impresionó. O sea, como lo que estaba yo leyendo es lo que estábamos viendo ahorita en este salmo, en donde el descendiente de Asaf, como tú dices que fue probablemente estaba viendo esa destrucción predicha por Isaías 100 años antes. Sí, y es impresionante porque ¿qué dijo nuestro Señor Jesús que pasa, o a qué comparó Jesús aquel que no que no toma en serio sus palabras? Pues como aquel que construye su casa en la arena, ¿no? Exactamente, en donde nosotros podemos estar y parecer muy fuertes mientras no haya tribulaciones, donde no haya problemas. Les voy a leer Ezequiel 33, del 31 al 33. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas terribles cosas, que sin duda sucederán, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos. Exacto. De hecho, esa parte es cuando establece un momento muy importante en el libro de Ezequiel, porque es cuando Ezequiel deja de profetizar en lo que iba a pasar en esos tiempos y la destrucción, y es como una especie de sello de esta generación no entiende, ¿no? Es impresionante. Versículos anteriores habla de que dice, van los ancianos a consultarle a Ezequiel, y le dice, este pueblo te consulta, pero te consultan conforme a su ídolo, tienen su ídolo en su corazón, entonces respóndeles conforme a su ídolo. A veces no recibimos más respuestas porque tenemos un ídolo que nos impide ver lo que realmente Dios tiene para nosotros. Así que es muy importante que vengamos con un corazón abierto y dispuesto a que Dios nos muestre nuestros ídolos, para que Él nos hable lo que necesitamos y no desechemos lo que estamos necesitando en este momento, porque no sabemos en un futuro qué pruebas vengan. Y si esto que estamos el día de hoy, porque estamos llenos de pensamientos, de distracciones, en un futuro dejemos de tener esta herramienta preciosa que el día de hoy se nos entrega, ¿no? Y queramos clavar un clavo con un perico, ¿no?